grupos, diferentes organizaciones puedan proyectar sus reflexiones, sus desafíos también, porque no solo sirve hablar de buenas prácticas, sino de los desafíos muy prácticos, operativos que enfrentamos. Y algo que es importante, y es que más allá de las buenas voluntades y de una mirada de mejora continua, lo que hemos podido evidenciar es la falta de información objetiva para poder mirar, evidenciar las transformaciones que se dan en las organizaciones. Y eso nos muestra, y como cualquier proceso de transformación empresarial y de transformación cultural, necesitamos métricas, necesitamos información para partir de diagnósticos más específicos y tener acciones también donde no todo lo podemos hacer a la vez y necesitamos priorizar estas líneas de acción. Y eso es algo que realmente ha sido muy, muy interesante en el caso de Colombia, y creo que hay muchas experiencias también en Chile relevante frente a ese tema de tener estudios específicos sobre equidad de género en el sector minero energético. Pensamos que es un tema pendiente para diferentes organizaciones y países. En Colombia hemos tenido la oportunidad de participar en el estudio sectorial de equidad de género que promovió el BID junto con el Ministerio de Minas y Energía, y que hemos liderado justamente con Core Woman. Y ese estudio, donde vamos a ver algunos resultados, nos ha permitido mostrar una fotografía muy precisa, mucho más precisa de la que teníamos antes, sobre la diversidad de situaciones entre los sectores de actividad, entre el sector energético, el sector minero y el sector de oil and gas en un mismo país, en un mismo contexto como el contexto colombiano, y también ver por dónde están las grandes oportunidades de mejora y las condiciones habilitantes. Eso creo que es importante enfatizarlo, porque creo que es algo que sigue y es una tarea pendiente, como lo mencionaba. Si queremos generar conocimientos, buenas prácticas, innovaciones, necesitamos más datos. Y ojalá este estudio pueda inspirar a otras organizaciones en países de la región y nos permita a futuro tener bases de comparabilidad también entre los países, para ver cómo esta transformación cultural va evolucionando en los diferentes contextos. Vamos entonces a mirar cómo vamos a organizar este espacio de intercambio, y vamos a organizarnos en torno a dos segmentos principales. Un primer segmento va a constituir justamente a hacer un zoom sobre cuáles son estas condiciones habilitantes, cuáles son los determinantes o algunas cifras claves que arrojó este estudio. Y ahí vamos a tener la oportunidad de generar una conversación muy interesante con Natasha Núñez de Acuña, que es especialista senior del sector de industrias extractivas del BID, y con Nicolás Mainling, que es asesor principal del programa MINSUS de la cooperación alemana. Los dos tienen justamente una mirada 360 grados sobre estas cuestiones y una mirada muy regional, entonces nos parecía interesante tener su perspectiva frente a algunos datos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Luego tendremos un breve resumen que mi colega María Eugenia nos compartirá sobre esta primera reflexión, y posteriormente, dentro de unos 30, 40 minutos máximo, vamos a dar inicio a 3 salas, 3 espacios donde nos vamos a poder dividir para tener grupos un poco más pequeños que propicien el intercambio de experiencias, y donde vamos a poder compartir 3 experiencias muy, muy interesantes sobre temas de promoción de equidad de género a nivel regional. Un primer espacio con Iliana Rodríguez, que es vicepresidente de Recursos Humanos de Lundin Gold, del proyecto Fruta del Norte en Ecuador. Por lo tanto, un proyecto minero muy, muy interesante
en el contexto de lo que es el boom minero en Ecuador, y un proyecto que se ha caracterizado también por estar siempre a la vanguardia en temas sociales, ambientales, y será interesante conocer la perspectiva de Ileana. Vamos a tener la mirada de Massimiliano Calamea, gerente de sostenibilidad de Enel, en Perú, con un enfoque de género a 360 grados, y Enel es de las empresas a nivel regional que más ha avanzado en internalizar este enfoque de género, y vamos a ver con Massimiliano cómo eso se traduce en acciones muy concretas. Y luego vamos a tener una mirada desde el sector oil and gas y petrolero en particular, con Patricia Lagos de Repsol en Colombia, donde vamos a tener, y Patricia es, perdón, gerente de Relaciones Externas y Comunidades, donde vamos a mirar el trabajo que ha hecho Repsol en materia de empoderamiento y lograr la autonomía económica de las mujeres en contextos rurales, donde opera Repsol, y pues los que trabajamos de cerca con el sector de petróleo sabemos que Repsol ha sido una empresa que se ha caracterizado por esas grandes innovaciones, tanto en temas de derechos humanos como en temas de equidad de género. Entonces, ahí ven por el chat cómo nos vamos a organizar en estas 3 salas. En algún momento les vamos a pedir que escojan cuál sala, y ahí automáticamente nos vamos a distribuir, y después de un tiempo volveremos a nuestra plenaria, y mi colega Julie Hernández, nuestra directora de Insuco para Colombia, me acompañará en el cierre de este espacio, para compartir con nosotros las principales conclusiones de esta sesión en paralelo que vamos a tener. Eso sería entonces nuestro programa. Le voy a pedir entonces a Natasha y a Nicolás que prendan las cámaras. Natasha, bienvenida, buenos días. Hola, buen día. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, ¿quieren dar alguna palabra de introducción antes de que empecemos a mirar estos datos que arrojó este estudio sectorial que tú, Natasha, conoces muy bien, sobre equidad de género en el sector minero energético? No, de mi parte, pues darle los buenos días a todos, y también felicitar a Insuco por organizar este webinar. Creo que nunca está de más hablar del tema e insistir en su colocación en la agenda como un tema prioritario cuando hablamos del sector minero energético, así que ahí tendremos chance de charlarlo. Vale, genial, Natasha. ¿Nicolás? Sí, no, igual, agradecer por la invitación de participar, ¿no? Y felicitarlos por crear este espacio y también el trabajo que han hecho hasta ahora en este tema. Vale, muchas gracias a los dos. Entonces vamos a tener una primera cápsula para hablar del tema de generación de empleos directos para mujeres en el sector de equidad de género. Le voy a pedir entonces a mi colega que pueda arrancar el video, y nos volvemos a ver en 1 minuto 30. Yo no estoy escuchando el sonido. A ver si Teba lo puedes volver a iniciar. Ahora sí. Uno de los indicadores clave para avanzar en materia de equidad de género es la participación femenina dentro del empleo total de la empresa. De acuerdo con el estudio sectorial de equidad de género del sector minero energético, aproximadamente el 27% de los empleos directos que genera el sector son ocupados por mujeres. A nivel de subsector, encontramos que en energía
Las mujeres tienen una participación del 33.2%, en hidrocarburos del 28% y en el sector minero del 20.4%. En un escenario de reactivación económica, urge contar con una mayor participación de las mujeres en esta industria, pues ello se traduce en reducciones significativas de la pobreza extrema, el mejoramiento de la competitividad y, por lo tanto, del crecimiento económico del país. En otras palabras, la equidad de género no solo es un imperativo moral, sino también un muy buen negocio. Bueno, muchas gracias. Natasha y Nicolás, ¿qué les inspiran estos datos compartidos por Ana Milena Vázquez, que es una de nuestras principales líderes en temas de equidad de género en el sector minero energético? El dato, los datos en función de los sectores, pero también algo que me parece importante y es esa mención de qué tanto ustedes consideran que las empresas en el sector reconocen que la equidad de género no solo es un tema ético y un imperativo ético, sino finalmente un factor de competitividad y, como lo dice Ana Milena, un muy buen negocio, ¿no? ¿Qué tanto está evolucionando esta mirada en el sector? Natasha, si quieres iniciar. Dale, sí. Empiezo por el contexto que lo damos como hecho, pero no lo es, ¿no? O sea, la premisa por la que el BID, por ejemplo, trabaja en el sector minero, voy a hablar del sector minero en particular, es porque estamos convencidos que por su relevancia económica en la mayoría de los países de América Latina, el sector minero puede impulsar el desarrollo sostenible de nuestros países, ¿no? Tiene un potencial de generar valor compartido en el territorio a nivel nacional, pero no podemos hablar de sostenibilidad y de desarrollo sostenible sin hablar de inclusión, y ahí clarísimo que el sector queda corto, y estos números así lo demuestran, ¿no? En América Latina, en promedio, en América Latina y el Caribe, la participación de la mujer en la fuerza laboral minera es menos de 10%. Y la mitad de esos puestos son posiciones administrativas, que lo que eso significa es que son posiciones con menor movilidad profesional y remuneración, ¿no? Entonces, es ineficiente, ¿no? Y creo que es eso lo que el estudio busca mostrar también. O sea, la desigualdad de género es ineficiente y costosa para la economía, para las mujeres, para las familias, para las instituciones públicas, en fin, ¿no? Para las empresas, etc. Creo que hoy hay un cierto consenso, o hay mayor consenso, de que la equidad de género debe ser, es un desafío, y debe ser un eje central de política pública también, porque, y desde el BID buscamos abordar este tema de igualdad de género en el sector minero desde una perspectiva más amplia, que va más allá del número, de la cantidad de empleos directos que hay, aunque esto sea un primer paso súper importante. Creo que el enfoque de género en las empresas genera un valor agregado cuantificable. Entonces, más allá de ser un tema social, ético, moral, es económico también. McKinsey, si no me equivoco, hace unos años en un estudio estimó que cerrar la brecha económica de género podría aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en $28 mil millones, which is huge. Entonces, es una cuestión de impulsar la economía y la sostenibilidad y el buen funcionamiento de las empresas también, ¿no? Las implicancias que tiene para el crecimiento económico y para el desarrollo sostenible son enormes, ¿no? Las mujeres somos más del 50% de la población mundial, entonces, ¿cómo puedes desarrollarte si no incluyes a mitad de la población, ¿no? Entonces, creo que hay un camino largo todavía por recorrer, perdón, pero sí están estos espacios, esta conversación se está dando en los distintos niveles, que es donde tienen que estar. Las metas están siendo impuestas, y hay un reconocimiento de la importancia de este tema que no existía antes. Entonces, creo que estudios como estos, números, tener datos también nos ayudan a crear a impulsar este tema. Claro, por ahí podría seguir hablando, pero decía Nicolás. Sí, Nicolás, ¿cómo lo ves tú? ¿Compartes esa mirada de que
Bueno, mucho camino por hacer, creo que eso hay consenso todavía, pero ¿sientes que está cambiando la mirada sobre el tema de equidad de género desde ese imperativo moral a una mirada de oportunidad de crecimiento económico con inclusión o todavía no hemos llegado a eso? Ya, yo creo que los números no dan mucho espacio para optimismo, ¿no? Como ustedes lo mostraron, como también Natasha lo mencionó, pero también pienso que, digamos, el pensamiento está cambiando un poco y creo que también es importante diferenciar entre las empresas, ¿no? Algunas empresas creo que ya están un poco más avanzadas en ese sentimiento, otras un poco más atrás. Tenemos la adopción de principios para el empoderamiento de las mujeres que las empresas están comenzando a adaptar. Hay los compromisos de largo plazo, hay sellos de certificación como el sello de Equipares en Colombia que está promoviendo la equidad de género. Y hay programas de públicos privados como Energía y Mujer en Chile. Entonces creo que los números como tal ahora no son muy positivos, pero creo que está cambiando, ¿no? Y pienso que las empresas que han, digamos, liderado en este proceso no están mirando, no están viendo que este tema ha tenido un impacto negativo en su negocio. Entonces, a lo contrario, nosotros ahora un poco mirando también hacia el futuro, nosotros hicimos hace unos meses un estudio que mira las tecnologías que se van a necesitar para la minería del futuro, ¿no? Y va a haber mucho más digitalización, automatización. El sector está cambiando rápidamente y también eso fue acelerado por la pandemia. Y ahí creo que el sector va a competir por nuevos, digamos, habilidades técnicas con otros sectores como el informático y otros sectores. Entonces, reducir tu pool de personas que pueden trabajar para el sector en un futuro automatizado a más de la mitad de la gente, ¿no? No hace sentido también de una mirada de negocios. Entonces creo que esto hay cambios, pero creo que tenemos que intentar acelerar, digamos, el tiempo en esto para, digamos, para que no solamente sean las empresas que están liderando este tema, pero que el sector en general avance más rápido y mejorar esos números que mostraste en el vídeo. Genial, Nicolás. Bueno, hay algo muy interesante que podremos conversar también con nuestros líderes en el sector empresarial, pero sí estamos, pues no sé si a puertas, creo que ya estamos viendo una transformación brutal en el sector minero energético frente a la necesidad de nuevas habilidades y una transformación en lo que es la gestión de recursos humanos y proyectos cada vez más complejos, digamos, en entornos complejos socialmente hablando, pero también con necesidades muy diferentes en términos de habilidades y de capacidades y que tanto ese salto hacia la automatización pues va a abrir nuevas oportunidades y nuevos desafíos también para la promoción de equidad de género. Creo que es un tema muy relevante. Creo que y no es que quiera ser optimista en medio de todo eso, pero sí creo que lo importante es también tener datos, ¿no? Creo que hasta ahora estábamos hablando de una realidad donde decíamos, no, la cosa está avanzando lento, pero algo está pasando. Ahora, al menos en algunos países, tenemos datos y vamos a poder hacer tracking de esos datos para ver qué tanto hay espacio para optimismo o no. Y en esa misma línea, y ahí los datos sí muestran una realidad bastante dura que tiene que ver con el tema del liderazgo corporativo, ¿no? Porque ahí mirábamos el conjunto de los recursos humanos dentro de las organizaciones y de las empresas. Si hacemos un zoom sobre los espacios realmente de liderazgo corporativo y en particular los datos sobre presencia de mujeres en cargos directivos y en juntas de de nuestras empresas, hay una realidad bastante desafiante a nivel regional. Vamos a mirar ahora mismo estos datos y volvemos a conversar sobre ellos.
De acuerdo con el estudio sectorial de equidad de género en el sector minero energético, solo el 19,4% de las personas que integran las juntas directivas de las empresas de esta industria son mujeres. La participación de las mujeres en instancias de toma de decisión al interior de las empresas no solo genera mayores rendimientos económicos, sino también un ambiente más propicio a la innovación y al desarrollo. Bueno, ahí está ilustrado esa realidad, ¿no? Lo que decía Natasha, finalmente muchos de los cargos todavía ocupados por mujeres tienen que ver mucho con áreas administrativas, de comunicación, de recursos humanos, pero cuando miramos datos más hacia la ingeniería y ingeniería en todos sus componentes, las cifras son muy bajas, y por otro lado, en temas de liderazgo corporativo, que es una condición habilitante fundamental para promover equidad de género, ahí estamos muy por detrás. ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que hay que hacer para que esto cambie, Natasha? Sí, como indican los números de este estudio de género, el sector minero energético tiene mucho margen para implementar medidas eficaces, ¿no? Ya que partimos de sectores altamente masculinizados, desiguales y con estas diferencias en términos de la ocupación y el cargo. Creo que esto también tiene mucho que ver con aspectos culturales, por lo menos en nuestros países digo, de América Latina y el Caribe, que son, oso decirlo, tradicionalmente más conservadores, ¿no? Entonces hay como perjuicios también culturales en cuanto a la participación de la mujer en, perdón, en industrias tan duras, digamos así, como lo es la minería, por ejemplo. No creo que las recomendaciones obtenidas del estudio, las conclusiones de las reuniones de trabajo de energía que transforma, indican que gran parte de los desafíos están en los procesos de reclutamiento, en el desarrollo profesional de las mujeres, en las oportunidades, en los encadenamientos productivos locales y en la conciliación, y creo que esto es muy importante especialmente en el día de hoy, de un balance de vida personal y laboral, y esto dice respecto no solo a la mujer, sino al hombre también, ¿no? O sea, cuando hablamos de políticas de familia, por ejemplo, dentro de una empresa, tienen que ir dirigidas no solo a las mujeres, sino a los hombres, porque ahí está la división de responsabilidades y de tareas, ¿no? Para enfrentar estos desafíos, en mi opinión, es necesario implementar estrategias proactivas, no solo para captar, pero también para retener y promover el empleo femenino. Yo creo que estas estrategias deben ser corporativas, o sea, en el sentido de no involucrar, de no ser algo standalone, no sé, o sea, ¿no? Que sea algo independiente o que sea de responsabilidad apenas del Departamento de Recursos Humanos, como suele ser, sino que involucre a la alta gerencia, ¿no? Que asuman el compromiso prioritario de impulsar esta participación y de impulsar el liderazgo. Y creo que cuanto más mujeres líderes tengamos, estas mujeres hacen el trabajo multiplicador de inspirar, de estimular, ¿cómo se dice? Traer consigo, ¿no? Jalar con ellas a otras mujeres también, ¿no? Para mí, y esto lo digo con relación al tema más amplio de empleo, ¿no? Ver género como una cuestión independiente en una cajita no funciona, ¿no? Las políticas, la perspectiva, el abordaje, porque los desafíos son tan amplios, deben ser deben ser ampliados, creo, deben ser más estratégicos, deben involucrar a un grupo grande de actores, ¿no? Desde la empresa, pero también a los centros de educación, porque ¿cómo vas a tener mujeres ingenieras de minas si las mujeres no están estudiando ingenieras? Entonces también hay esa dificultad, y que va desde la educación, no solo la educación terciaria, pero vuelvo al tema cultural de las niñas estudiando materias STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, etc. Entonces, está cambiando, pero de nuevo, falta una mirada, creo, más holística sobre el tema género y cómo crear una responsabilidad compartida para ello. Gracias, Natasha. Nicolás, ¿cómo ves esa perspectiva de responsabilidad compartida
desde la alta gerencia también y en relación con esa visión más sistémica que mencionaba Natasha. Sí. Sí, bueno, yo pienso que estudio tras estudio muestra que equipos mixtos, ¿no? Tanto de jefía como bajo, generalmente hacen o toman mejores decisiones que si uno solo tiene un grupo de hombres tomando las decisiones. Entonces hay varios estudios de la OECD y de otras entidades que han mirado esto y demuestran que si uno tiene grupos mixtos, generalmente salen las mejores decisiones. Entonces creo que ese es un argumento muy, muy fuerte para también, digamos, para volver a la primera pregunta, si uno, aparte del tema ético, que deberían ser mixtos sí o sí, también del tema de negocios hace sentido de tener, ¿no? Dentro de toda la estructura corporativa un balance de equidad. Y bueno, también dos temas que salieron de un webinario que organizamos con ONU Mujeres que me parecieron interesantes también con empresas del sector minero, eran que las estrategias de género generalmente deberían ser respaldadas también por grupos mixtos. Entonces, si solo tienes hombres diciendo que deberíamos tener una estrategia de equidad de género, pero solo son hombres, no es tomado en serio dentro del resto de la cultura de la empresa, ¿no? Y otro argumento muy fuerte es el tema de referentes, ¿no? Si ahora queremos atraer más jóvenes mujeres al sector y a las empresas, también uno tiene que ver las perspectivas. Bueno, si yo entro al sector, pero nunca salgo de mi cargo, ¿no? Con cuál entro, pero no veo jefes que son mujeres, entonces también uno no le da perspectivas. Entonces creo que todo esto también tiene que ver con el tema de tu primera pregunta, ¿no? Que si estamos de acuerdo que éticamente por los negocios hace sentido tener más mujeres en las empresas mineras y energéticas, también tenemos que vivirlo y tenemos que mostrar que no solamente es que estamos haciendo un checkbox, ¿no? Por trabajos que de repente son de nivel más bajo, pero que realmente hay oportunidades de crecer dentro de la empresa si uno es una mujer. Excelente. Y bueno, una reflexión, ¿no? Porque creo que la diversidad y la inclusión es fundamental, digamos, como regla general. A veces creo que hemos pasado de situaciones muy surrealistas donde había paneles de hombres hablando de equidad de género y ahora estamos a veces llegando al otro extremo, y es decir, que tenemos paneles donde solo hay mujeres hablando de equidad de género. Y creo que ese tema de las masculinidades positivas, como dicen mis colegas, también es un tema importante en términos de construcción de otros referentes, ¿no? Y al final todo apunta a diversidad, es decir, que necesitamos diversidad por donde lo queramos mirar, y creo que eso es un tema clave. Genial, vamos al último video ahí sobre la participación en cargos operacionales, con una última pregunta. Nuestro estudio sectorial de género para el sector minero energético nos muestra que un porcentaje muy significativo de las mujeres que hacen parte de esta industria ocupan posiciones administrativas. Cuando revisamos los cargos operacionales, el porcentaje de mujeres llega a 21,9%, y en la medida en que vamos llegando a cargos directivos hasta la alta gerencia, el porcentaje de mujeres disminuye hasta alrededor del 20%. El sector minero energético es fuente de desarrollo y de empleo en los territorios donde opera. Sin embargo, debemos redoblar esfuerzos para que más mujeres hagan parte de esta industria y lo hagan desde las distintas posiciones al interior de las empresas. Bueno, no, creo que no hay necesidad de volver sobre el dato porque es algo que confirma lo que hemos venido conversando con ustedes, pero algo que estamos viendo en nuestros trabajos
con empresas sobre temas de equidad de género es todo el tema de esa discriminación positiva y de promover la contratación de mujeres que se está viendo en diferentes organizaciones y que sin duda es algo necesario, pero no está exento de ciertas críticas también, donde pues se puede cuestionar qué tanto esas decisiones pueden ir en contra del principio de elección basada en los méritos, ¿no? Y no, ¿ustedes no ven algún riesgo en ese sentido o qué es lo que sugieren para justamente promover, reducir estas brechas, que pasa por un foco muy importante dirigido hacia la contratación de mujeres, el tema educativo que mencionaba Natasha, pero finalmente pues necesitamos contratar a los mejores empleados para generar las mejores organizaciones? ¿Cómo superamos estos posibles dilemas? Yo creo, estamos hablando de patamares tan bajos, de números tan bajos, ¿no? Y esto a nivel Colombia, a nivel América Latina, a nivel mundo, aún en países súper desarrollados como Australia y Canadá, las mujeres no pasan del 30%, el 28% de la fuerza laboral, ¿no? O sea, son números bajos, ¿no? En una industria enorme, un sector enorme, con un millón de oportunidades que como Julie dijo ahí en el video, puede generar desarrollo sostenible, puede hacerlo. Pero como estamos hablando de patamares tan bajos, tenemos que ser realistas también en que estos patamares no van a ser elevados gracias al cambio cultural. O sea, el hecho de que yo le enseñe a mi hija, que hoy tiene 7 años, que le diga desde niña, puedes hacer todo lo que un niño puede hacer, puedes hacer lo mismo, y le hago ¿cómo se dice? El lavado cerebral. El mundo no cambia solo así, ¿no? O puede serlo, pero eso lleva años. Entonces, sí creo que hacen falta medidas específicas, políticas específicas, estrategias específicas, que sean, de nuevo, que sean estrategias integrales, pero son necesarias. El mundo no cambia nada más porque el mundo cambia, ¿no? O sea, la transformación le tenemos que dar un poquito le tenemos que empujar un poquito, ¿no? Y creo, volviendo al tema al final de este webinar y el estudio de que estamos hablando y de que tanto nos orgullamos, ¿no? Es primordial integrar a todos los sectores, establecer objetivos para la inclusión de mujeres en todos los niveles, ¿no? Operativo, todos. Uno de los desafíos es contar con los datos, y lo dijiste también, contar con datos fiables y certeros para poder tener indicadores, orientar un programa para mitigar estas brechas y aumentar las oportunidades para las mujeres. No creo que con datos más certeros podemos tener indicadores, con indicadores podemos trazar metas, y esas metas nos guiarán hacia programas enfocados en las necesidades de cada empresa, en las necesidades que los diferentes subsectores tienen en enfrentar sus propias brechas. Y termino con esto. Los desafíos y las barreras existentes son numerosas y están arraigadas en una cultura machista nuestra, ¿no? De América Latina. Sí debemos contar con enfoques sistémicos y herramientas metodológicas para organizar estas iniciativas y darle prioridad, ¿no? Entonces son desafíos generacionales, aspectos estructurales, políticos, leyes, sesgos, etcétera, etcétera. No se resuelven porque hay ganas, no se resuelve porque nos estamos modernizando. Entonces, sí falta ese empuje y pueden haber críticas, pero los críticos generalmente en este caso son los reacios al cambio y al involucramiento de la mujer. O sea que seguimos adelante. Gracias, Natasha. Clarísimo el planteamiento. Nicolás, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que es bueno diferenciar, ¿no?, las cuotas que las empresas se ponen ellos mismos o cuotas que son, digamos, dictadas por el gobierno. Digo esto porque en Alemania ahora recientemente pasaron una ley que en las empresas grandes que están listadas en el DAX en Alemania, ahora están obligadas a tener 30% de mujeres en sitios de liderazgo. Y eso era después de que en 2015, ¿no?, todos se comprometieron a esa meta de 30%, pero no resultó. Entonces, después de 5 años, el gobierno dijo, bueno, entonces ahora lo mandamos y no pueden meter otros hombres a esos puestos
o lo dejan vacíos o meten una mujer. Entonces, para mí, digamos, las empresas que toman el primer paso y se dicen, mira, este es nuestro objetivo y nuestra cuota, yo más bien los felicito porque yo creo que no es, digamos, un paso más adelante de lo que viene, creo. Porque yo preveo que en 30, no sé cuántos años, y espero que se acelere, pero yo creo que eso va a venir en muchos países, ¿no? Entonces, si yo soy proactivo como empresario, yo me daría yo mismo cuotas, porque generalmente con estas metas uno llega más rápido que si uno dice, vamos a promoverlo sin poner un número, ¿no? Y medirlo y ver cómo uno va avanzando. El segundo punto que quisiera mencionar es cómo se miden las cuotas. Es súper importante porque, como vimos, si uno pone una cuota general, puede ser que todas sean secretarias y el fin de día no cambia mucho. Entonces ahí, cuando se decide a utilizar cuotas y metas, uno tiene que entrar en las especificidades de las cuotas y cómo se hace, porque si no, no te sirven. Y de repente, por último, y eso ya mencionó Natasha, ¿no? Solo tener cuotas sin todos los mecanismos para, digamos, que soportan que sea posible tener más equidad de género, todos los programas, tanto estatales como corporativos, para avanzar en este tema, tienen que ir paso a paso con las cuotas. Entonces, solo tener cuotas sin actividades concretas para llegar ahí también no va a servir. Entonces, para concluir, yo creo que yo felicitaría más que nada a las empresas que voluntariamente se están poniendo cuotas. Solo diría que hay que mirar bien las cuotas para asegurar que uno llegue a la meta de tener más equidad de género en toda la empresa, ¿no? Excelente, ¿no? Y todo esto es un proceso, ¿no? Y hay que acompañarlo y con empuje, como decía Natasha. Perfecto, y con mucho liderazgo, creo que se trata de eso también. Muchas gracias a los dos, ha sido muy, muy rico poder intercambiar con ustedes. Le voy ahora a ceder la palabra a mi colega María Eugenia de Core Woman para que nos haga una breve síntesis de estos puntos que acabamos de conversar desde la perspectiva de Core Woman, y después le daremos paso entonces al segundo segmento de nuestro webinar. Muchas gracias, Natasha y Nicolás, de nuevo. Gracias. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Bien, buenos días, ¿cómo están? Un placer estar acá. Muchísimas gracias, Natasha y Nicolás, por su aporte, Guillén, por moderar. Siento que lo que escucho es música para mis oídos, después de haber hecho este interesante estudio y haber trabajado con ciertas empresas sobre el diagnóstico que se abordó en ellas. Hablo en conclusiones generales sobre los temas. Voy primero con la generación de empleo directo a mujeres. Guillén y el video que vimos es muy claro donde porque esto es negocio, ¿no? Entonces, las conclusiones a las que llegan Natasha y Nicolás es que definitivamente esto no es solo algo ético de las empresas, no es solamente abordarlo a lo mejor, y puede ser desde responsabilidad social empresarial, pero definitivamente trae aportes interesantes a la economía tanto del país, en efecto, en las empresas y del mundo en general. De hecho, el estudio que implementamos entre Insuco y Core Woman arroja que el Producto Interno Bruto podría reducirse en $1 billón para 2030, sin tener enfoque de género. Y si metemos la participación de las mujeres, tendríamos 13 billones adicionales. Epa, un número nada despreciable, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo definitivamente el tener equidad de género dentro de las organizaciones abre un espacio para la mejora de la economía, tanto de las empresas como del país y a nivel mundial en general. Eso por un lado, o hablando de lo que tiene que ver con generación de empleo directo a mujeres.
Luego conversamos sobre lo que tenía que ver del liderazgo corporativo, y en el video veíamos que nos contaban que 19.4% de mujeres solamente están en cargos directivos. Aquí rescato varios comentarios que se hicieron donde, por ejemplo, Natacha comentaba que era necesario elaborar estrategias para promocionar, desarrollar, retener mujeres, pero no solamente dentro del área de recursos humanos. Esto no debe ser una preocupación solo del área de talento humano de las organizaciones. Tiene que venir desde la alta dirección. Si esto no permea en las organizaciones desde la alta dirección, escúchenme, difícilmente va a pasar. Y si pasa, va a pasar mucho tiempo para ver resultados. Entonces es necesario que la alta dirección, y más que se lo crean, es que lo vivan. Porque si son hombres en la alta dirección tomando decisiones, ojo, como pueden ser mujeres en la alta dirección tomando decisiones nada más, y no se trae, y lo decía muy bien Guillén, innovación, porque ¿qué trae la innovación? Que se tenga equidad de género en puestos directivos, pero además que tengas diversidad e inclusión. ¿Y esto por qué? Porque tienes diferentes perspectivas de pensamiento, abordando situaciones específicas, y cuando hay diferentes personas de inclusive nacionalidad, raza, género, etcétera, hay innovación. ¿Por qué? Porque se crean soluciones más disruptivas. Y como bien decía Nicolás en algún momento, hay ciertas vallas o ciertos sesgos que de grupos en específico pueden hacer que limiten la innovación y el hacer disrupción dentro de las organizaciones. Es por ello la importancia de tener mujeres, hombres, nacionalidades, raza en altos cargos directivos, porque esto es lo que va a hacer definitivamente que al tener mayor innovación la empresa, va a decantar automáticamente en que los KPIs o los indicadores financieros, como puede ser el ROI, que es el KPI que mide el aporte de los accionistas, mejora. Y hay evidencia de empresas que están trabajando en el mediano y largo plazo estos temas. Evidentemente estarían más los países nórdicos, donde ya se están viendo los resultados de esto. Que estamos cerca o lejos, va a depender de nosotros, de poder ver cómo dentro de las organizaciones podemos abordar estos temas. Igualmente, en las empresas existen barreras externas, que vemos que existen ejemplos, y en el break lo vamos a ver con mejores prácticas de cómo tener programas de liderazgo femenino aporta el que tengas a mujeres saliendo de la zona de confort. ¿Y qué hace que tengas a mujeres saliendo de la zona de confort? Porque las mujeres tenemos barreras individuales, es ese techo de cristal que llaman, que tenemos para romper y subir a cargos de liderazgo, porque lo otro que sucede y que mucha gente no se da cuenta, y lo decía Natacha ahorita, esto hay que abordarlo desde un enfoque sistémico. Existen barreras externas que tienen las empresas, pero pueden ser que las empresas en sus normas escritas, en sus políticas digan, se postulan hombres, mujeres, personas de color, etcétera, pero resulta que los grupos que normalmente son minoría, como pueden ser las personas de color o las mujeres, no se postulen. Y entonces dice, oye, qué raro, ¿por qué? Porque son esas barreras individuales que el proceso de socialización, o por ser minoría, exacerbó esa falta de autoconfianza en las personas para poder postularse a diferentes cargos. Entonces, ya como para ir al cierre, me voy al último punto, que tiene que ver con la participación de mujeres en cargos operacionales. Fue muy evidente los números que nos mostraron en el video, donde, y lo comentaba Natacha, no pasa del 28% en industrias masculinizadas, y el sector minero energético, evidentemente, al ser un sector tan masculinizado, y esto adicional a lo que comentaban del machismo en Latinoamérica, hace que tengamos que trabajar, y escúchenme algo muy importante, y esto lo trabaja mucho Core Woman. Esto no va de hombres contra mujeres, esto no va que la mujer es mejor que el hombre, esto es un trabajo mixto, porque si queremos equidad, tenemos que promover a la mujer en cargos de liderazgo, pero no podemos excluir al hombre de la conversación. Entonces, ¿cómo abordamos estos trabajos? De hecho,
en industrias masculinizadas, donde existen la fábrica, la planta, la mina, que están en sectores a 8 horas, 10 horas, 4 horas, existen estereotipos donde una mujer no puede hacer eso porque pues eso es más rol de un hombre, porque como una mujer va a estar en 8 horas de carretera, déjenme decirle que una mujer puede estar 8 horas en una carretera y puede estar en una planta y puede estar en una fábrica. Entonces, esos son los estereotipos que tenemos que romper y Core Woman se creó y de hecho desarrollamos una plataforma que permite tener estos cursos y programas de liderazgo femenino, incluso de hombres, sobre nuevas masculinidades, cuál es el rol del hombre, no en la ayuda de las labores del hogar, en su aporte y responsabilidad dentro de las labores del hogar. Porque es que promovemos a la mujer perfecta, trabaja, mamá, profesora en el homeschool y no tiene vida. Entonces, si queremos de verdad tener equidad, el hombre tiene que asumir roles que por los estereotipos que se han ido perpetuando en el tiempo, hay que irlos rompiendo. ¿Qué fácil? No, hay que romper mucho paradigma. Pero ese es el trabajo de empresas como Core Woman, donde trabajamos a través de esta plataforma, cursos sincrónicos y asincrónicos que permiten que personas que están tan alejadas o con situaciones como la pandemia, donde no podemos presencialmente estar, se puedan desarrollar estos programas a través de la plataforma y se pueda tener o buscar esa equidad de género. Vuelvo, tan programas para mujeres como también para hombres. Importante, y con esto cierro, programas dentro de las empresas que permitan tener a niñas trabajando, digo, hay programas hijas de empleados, hijos de empleados, donde hacen robótica, 10, 11 años y le das cursos de robótica. Son programas que desarrollan empresas. Core Woman participa en el diseño muchas veces de estos programas. ¿Para qué? Para tener, ir armando una cantera de mujeres que puedan estar en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería. ¿Para qué? Para que justamente puedan estar en esos cargos que muy bien decía Nicolás, va a demandar el futuro, donde está la digitalización, la informática, y resulta que los cargos donde están hoy las mujeres no tienen esto. Y con la revolución que viene próxima de robotización, las mujeres son las más afectadas, son las posiblemente más afectadas si no cambiamos esta tendencia de que las mujeres puedan trabajar más la digitalización. Guillén, tú me cuentas si tienes alguna pregunta, una duda. No, te agradezco mucho, más bien, María Eugenia, por todas estas lecciones que lograste cruzar y lo pones en una perspectiva súper interesante también por el accionar vuestro, ¿no? Y muy de acuerdo contigo. Lo primero creo que es romper estereotipos y generar mucho compromiso y mucha innovación, que creo que todo eso va de la mano. Y algo que vamos a ver ahora en estos salones, en estas sesiones paralelas, es que creo que necesitamos inspiración. A veces hablamos de cosas y necesitamos casos muy concretos y por eso nos parecía tan importante tener 3 casos pues ejemplares o al menos muy interesantes en 3 sectores muy también importantes para la economía de nuestros países. Entonces, te agradezco mucho y es parte de las conclusiones que estaremos compartiendo con ustedes. Vamos a tener entonces ahora, ojalá nos funcione bien la tecnología, porque eso siempre es un desafío. Les vamos a abrir las diferentes salas, salones, breakout rooms. Tienen ahí abajo de la pantalla 4 cuadritos donde dice breakout rooms. Y pueden ir poco a poco inscribiéndose en las diferentes salas. Les recuerdo, hay una sala que aborda el tema de la mina Fruta del Norte en Ecuador con Iliana. Maximiliano nos va a compartir la experiencia de NEL en Perú y vamos a tener la experiencia de Patricia desde Repsol en Colombia. 3 sectores, 3 casos ejemplares. Les invitamos a ir pasando a las salas y nos vemos entonces en un ratito. Si tienen algún desafío que no les aparece
de Breakout Rooms, nos lo mencionan por el chat, que a veces puede pasar, no se preocupen, nos lo indican y dicen a qué sala quieren ir pasando y los vamos a ir pasando manualmente. Muchas gracias. Bueno, creo que ya poco a poco nos vamos reincorporando de las salas. Ya vamos en 70 participantes. Creo, Diana, que ustedes ya volvieron, ¿cierto? La de Perú ya está. Sí, Perú ya estamos aquí de vuelta, luego de una grata conversación con Maximiliano y en el Perú. Súper. Bueno, regalémosle 30 segundos más al resto de los participantes. Listo, bueno, pues entonces si les parece, pues vamos empezando. Yo voy a ir empezando con el caso de Colombia. Ya estamos aquí revisando internamente cómo nos organizamos para contarles los casos. No vamos a hacer las conclusiones de todo el webinar, sino más bien centrarnos en los casos de estudio. El caso de estudio que tuvimos nosotros en Colombia es el de Repsol, y muchas gracias a Patricia por habernos acompañado. Y este es un caso bien interesante, lo conocimos en INSUCO porque la Universidad Externado de Colombia elaboró un libro con casos de empresas muy exitosas que han trabajado el tema de equidad de género, y Repsol justamente fue una de estas empresas. Este caso tiene lugar en el Meta, en el departamento del Meta, que es uno de los departamentos principales productores de hidrocarburos en Colombia. Y es bien interesante porque se centra en acompañar a 5 cadenas productivas de alimentos, entre ellas estaba el cacao y el melón, y nos contó Patricia una experiencia maravillosa que deja, creo que, unos mensajes muy clave asociados a lo que nos contaban en la primera parte del webinar. Lo primero que nos dice Patricia, y tal vez esto nos llamó mucho la atención desde el inicio, es la importancia de trabajar en alianza con otras organizaciones, porque nos decía Patricia, pues Repsol se encarga de la producción de energía, nos interesa, por supuesto, dejar un valor compartido en el territorio, pero no somos expertos ni en cadenas productivas y estamos aprendiendo todavía en materia de género. Queremos ser expertos en el tema, pero reconocemos que hay todo un proceso de aprendizaje, y en esa medida, en este caso muy puntual de Repsol, pues fue importante esa alianza con Socodevi, que Socodevi es una organización de la sociedad civil canadiense. Este proyecto se realizó en alianza con la Embajada de Canadá, y en ese sentido, Patricia resalta la importancia de estos aliados en territorio. Una vez estaban en territorio, lo que hicieron fue identificar cuáles eran las cadenas productivas que tenían potencial en la zona, y se identificaron 5 cadenas productivas que beneficiaban a 1.004 familias productoras. Aquí, digamos, el objetivo era con cada asociación crear un plan de trabajo con el objetivo de sacar adelante la cadena productiva. Y el segundo mensaje muy importante que nos deja Patricia es la temporalidad. Nos dice, las empresas de hidrocarburos y las empresas del sector minero energético somos visitantes, en algún momento nos vamos a ir del territorio. Y cuando estamos sobre todo en etapa de exploración, pues hay un riesgo importante de no perdurar en el tiempo, sino por alguna razón asociada justamente a la etapa de exploración, interrumpir nuestras actividades. En este caso, lo que Repsol hizo fue comprometerse, independientemente si la empresa iba a estar o no en ese territorio, por 5 años y una inversión de más de $4 millones en la implementación de este proyecto. Independientemente de si la empresa iba a estar,
el proyecto iba a perdurar en el territorio. Entonces, ese es el segundo mensaje importante, la temporalidad de los proyectos, que seguramente, y cuando estamos buscando transformar culturas, por ejemplo, asociado al tema de equidad de género, pues es importante pensar en una temporalidad que va más allá de un año y que desafía las temporalidades muchas veces que tienen las empresas. Entonces se hizo de esta manera y en asocio con Socodevi la generación de estas 5 cadenas productivas, logrando un incremento en la participación de las mujeres en esas cadenas productivas de 22% a 38%. Sin duda, pues unos resultados muy importantes que nos llevan al inicio de la conversación cuando hablábamos de los datos, de la importancia de contar datos. En este caso, Repsol tenía una línea de base que le permitió justamente al final del proyecto ver cómo habían cambiado la participación de las mujeres. El siguiente mensaje muy importante que nos da Patricia es la flexibilidad. Inicialmente habían pensado que unas cadenas productivas se iban a privilegiar sobre otras, y al final la misma dinámica del territorio los llevó a fortalecer cadenas como el cacao y el melón, que inicialmente pues no había un foco en ellas. Se trabajaron temas de masculinidades positivas, se trabajó una ruta de atención e investigación de violencias de género, y se logró la consolidación de una cooperativa de segundo nivel que inicialmente no estaba pensado. Al día de hoy, las cadenas productivas siguen operando, siguen fortaleciéndose y en aras de mantener esta idea de la temporalidad, se ha proyectado un nuevo proyecto a 5 años, donde ya teniendo una línea de base, lo que buscan es incrementar a un 40% la participación de las mujeres en estas cadenas agropecuarias. Y finalmente, como lecciones aprendidas, nos dice Patricia que probablemente tener más presencia o estar mucho más articulados con las alcaldías y las gobernaciones en los proyectos y una presencia continua de personal de la empresa en los proyectos, porque si bien hay un aliado que es el implementador y que tiene todo el conocimiento, pues es importante que las empresas puedan también hacer presencia y que las comunidades los identifiquen como que ellos también hacen parte de ese proyecto. Bueno, este fue el caso de Colombia, muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Paola Espín, directora de INSUCO en Ecuador. Gracias, Julie, y bueno, gracias a todas y a todos quienes se han unido el día de hoy. Pues para resumirles, en el caso de la sala, pues que estuvimos con Iliana como vicepresidenta de Recursos Humanos de Lundin Gold. Ella nos compartió las prácticas que tiene la empresa en relación a la promoción de la inclusión y la diversidad laboral, como una parte integral del compromiso empresarial de la mina Fruta del Norte. En este caso, para ponerles un poquito en contexto, la mina Fruta del Norte está ubicada en la Amazonía sur de Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, inició sus actividades en el 2015. En este momento se encuentran ya en una etapa de operaciones de extracción a partir de noviembre del 2019. Y pues ha integrado esta cultura organizacional enfocada en la diversidad y equidad desde los inicios de su trabajo acá. Iliana pues nos comentó que como bien se sabe, en Ecuador la minería en gran escala está apenas iniciando. Hay apenas 2 proyectos que están en etapa de explotación, mientras que la mayor parte están en etapa de exploración todavía. Por tanto, en lo que tiene que ver con medidas que promuevan la inclusión de género, hay mucho todavía que trabajarse. Es importante, por ejemplo, que las empresas se adhieran a estándares y buenas prácticas. En el caso de Lundin Gold, pues son signatarios de los principios de empoderamiento de mujeres, también de los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros. Y pues bien nos decía que es importante generar una línea base de manera que se pueda saber desde dónde se empieza y cómo se va avanzando en el cumplimiento de estos estándares. En Ecuador, nuevamente, al ser la minería una actividad todavía tan joven, estos indicadores no existen y es un proceso y un trabajo que tiene que ir construyéndose. Asimismo, pues la integración
de las mujeres en el ámbito laboral no es algo que se da de la noche a la mañana, ni se tiene que esperar como a la etapa en la que se encuentra la empresa ahora, sino para ellos ha sido un proceso que lo han venido planificando ya con el tiempo debido, porque las habilidades que se necesita para generar empleo en el proyecto en su momento pues no existían en Ecuador. Entonces ellos pues han tenido que generar programas de formación, de capacitación para tener mano de obra calificada y proveer esas posiciones pues en su mayor parte a empleados nacionales y enfocados sobre todo en la zona de donde están ubicados. Y esta planificación tiene que darse como nos comentaba ella, con tiempo, esta gestión del talento humano, que en su caso esta gestión vino acompañada de una estrategia de comunicación que se orientó a atraer a mujeres a los programas de formación, porque de alguna manera había esta percepción de que el ámbito minero pues es una industria masculina y en inicios no tuvieron participación femenina en los programas que ellos abrieron. Entonces creo que eso también es una lección importante, que si bien las empresas pueden estar abiertas a tener estos programas de formación y buscando la inclusión de género, a veces la cultura como tal, local, también tiene que ir cambiando y tenemos que dejar de ver estos roles en la industria como roles netamente masculinos y más bien roles en los que tanto hombres como mujeres pueden tomar parte. Pues nos comentó de las buenas prácticas que manejan en esta línea, procesos de selección neutrales, una estrategia de compensación que va enfocada a la igualdad y a las competencias, así como instalaciones en el tema de infraestructura, que creo que nos contó de iniciativas que pueden ser importantes para promover la inclusión, que es tener en el campamento temas de habitabilidad, de baños orientados para las mujeres. Inclusive nos comentó que se tiene sala de lactancia, que va enfocado más pues en que el personal femenino también se sienta a gusto con el trabajo que realizan. Bueno, realmente fue una exposición bastante más amplia, así que les invito a todos y a todas que si están más interesados se puedan conectar a la grabación. Y solo pues para cerrar, ella nos decía que ahora la empresa tiene ya su estrategia de sostenibilidad del 2021 al 2025, entonces en un rango de planificación de 5 años. Ellos tienen un componente específico de derechos humanos que se enfoca, incluido en el tema de equidad de género, y se buscan ya cumplir varios objetivos, entre los que está mantener las habilidades de liderazgo profesional para mujeres y hombres, entonces continuar promoviendo esto, promover la diversidad y la inclusión laboral, y fortalecer nuevamente la estrategia de género a través de esta ejecución de buenas prácticas en concordancia con los distintos estándares de los que la empresa es parte actualmente. Gracias nuevamente a todos y le doy la palabra a Diana, que nos va a comentar del caso de Enel en Perú. Gracias Paola, gracias Yuli y gracias a todos los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Yo les voy a comentar acerca del espacio que compartimos con Maximiliano de Enel Perú. Como ustedes saben, Enel tiene un claro compromiso con los desafíos globales que enfrentamos y en particular viene trabajando ya hace muchos años en la agenda de integración y enfoque de género en la organización. Algo de altísimo valor, creo yo, desde el punto de vista de Enel, es esta capacidad de integración y este enfoque de 360 grados, desde la mirada más de gestión corporativa y también lo que significa el relacionamiento con los diversos actores del entorno. En esa línea, el día de hoy lo que Maximiliano nos ha presentado es básicamente este enfoque 360 grados que va desde la integración de nuevas colaboradoras a Enel, generando justamente y ayudando a cerrar las brechas de capacidades, conocimientos e integración de mujeres y desarrollo de capacidades STEM. Todo esto siempre en articulación con otros actores que les permita impulsar el desarrollo de la mujer en el sector. Además de esto, nos ha comentado iniciativas, acciones y el enfoque claro que ellos tienen durante la gestión de los colaboradores en la organización,
con claras acciones relacionadas con la promoción del equilibrio trabajo-vida personal, con un enfoque de género y de nuevas masculinidades, con acciones concretas también para que, digamos, la cultura respecto de lo que significa el enfoque de género, la conformación de órganos de gobierno interno, como es el Comité de Diversidad, de Inclusión y de Género, puedan llevarse a cargo a cabo en la organización. Nos comentaron además de esta clara apuesta por promover espacios con igualdad de oportunidades para mujeres y para hombres en la organización, y además de la necesidad también de generar data, evidencia, indicadores que ayuden a la empresa a tomar decisiones respecto de cómo ir ajustando y calibrando cada una de estas iniciativas. Ellos tienen una apuesta por una mayor participación de las mujeres en la organización, y esto se refleja no solamente en esta iniciativa que les comentaba, de cierre de brechas respecto de capacidades y conocimientos para una mayor integración en el mercado laboral, sino también respecto de los puestos de trabajo y las funciones en él. Todo este trabajo además lo despliegan mirando hacia afuera, mirando hacia los stakeholders externos, y en este caso a los distintos actores en el territorio con el que se desarrollan. Allí despliegan diversas iniciativas, acciones para el desarrollo productivo, económico en los territorios. Obviamente hay desafíos asociados a temas culturales, a temas de integración de la mujer. Sin embargo, analizan estos desafíos y los integran en su forma de hacer las cosas. Un tema también súper interesante que nos comentaban es esta mirada de articulación con otros actores y un concepto que han acuñado en Enel, que es innovabilidad, que significa este mix entre la innovación y la sostenibilidad, sabiendo y reconociendo que generar espacios de Open Innovation y reconociendo además que la Agenda de Desarrollo Sostenible son estructurales ambos para las transformaciones, tanto al interior de las organizaciones como en su relacionamiento con los diversos grupos de interés. Han habido seguramente muchos más temas, yo solamente he pasado por algunos puntos claves. Nuevamente agradecer a cada uno de los panelistas, y algo que me parece también bien interesante, que ha sido parte de esta agenda, es tener tanto la mirada de reflexión y de reconocimiento de la importancia de apostar por un enfoque de género, y también de conocer cómo esto se hace en la realidad, cuáles son los desafíos y las oportunidades, y sobre todo seguir promoviendo espacios de interaprendizaje y de compartir información, que es lo que hace mucha falta. Eso es, Julie, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por participar en este evento, a las organizaciones aliadas, a los panelistas, mil gracias por su tiempo. Desde INSUCO pues seguimos con el compromiso de crear esta comunidad del conocimiento en favor de temas de equidad de género, de la inclusión, bueno, temáticas muy propias de INSUCO y de ahora del ICSI, que aprovecho simplemente para contarles que en las próximas semanas tendrá su propia página web. Mientras tanto, los invitamos pues a seguirnos a través de las redes de INSUCO para conocer los desarrollos del ICSI, y también en 15 días vamos a hacer el lanzamiento de nuestro podcast que les comentó Guillén al inicio. Pues nada, muchísimas gracias. Pondremos a su disposición las grabaciones en los próximos días y esperamos contar con ustedes en otros eventos futuros. Buen día para todos. Muchas gracias a todos. Chao.